Bueno, los temas económicos siempre, la cuestión de los números de la economía preocupan a la gente, fundamentalmente por lo que está pasando, esta tremenda devaluación, estos aumentos desmedidos. Vamos a charlar un poco con uno de los especialistas en la materia, me refiero en este caso al licenciado Gustavo Saraceni, economista, un hombre que realmente viene haciendo diversos análisis en los últimos días y realmente como que da información que da en la tecla específicamente de estas cosas que estamos atravesando. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchás, Gustavo? ¿Estás en línea? A ver, fíjate, porque Ya me pareces... fijé. Ahora Hola está, ahí Pedro. está, ¿cómo te va? Bien. Hola A Pedro, veces muchas pasa que gracias. tocamos ¿Cómo los todo bien? botones, ¿viste? Y quedamos Sí. O sea, en silenciados. gracias por la introducción. Podré saber bastante de economía, pero soy bastante queso con la Bueno, computadora. a todos no te creas que a nosotros también nos pasa todos los días eso, así que es algo que puede suceder. Bueno, un gustazo que estés en contacto con nosotros. Realmente lo que yo te comentaba en la introducción es un tema complejo lo que estamos viviendo en materia económica, cómo está afectando el bolsillo de los argentinos. Me gustaría ver que me des un panorama de cuál es tu visión, cómo estás analizando estas cosas que pasan, la atrocidad con los aumentos de los impuestos en la Argentina, esto que vienen prometiendo hace años que van a bajar el impuesto al cheque, todos estos impuestos recesivos que nos complican la vida diariamente, ¿no? Y que parece que no toman conciencia los políticos y la dirigencia, como que hay que hacer un cambio profundo desde el propio Estado y no lo generan, ¿no? Y todo esto que está pasando con el probable nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tema del dólar, esta tremenda variación de las criptomonedas, el tema de los plazos fijos, hay un combo realmente para entretenerse acá, ¿no? ¿Qué pregunta? Vamos por partes. En primer lugar, vamos de lo local a lo internacional, Dale, si querés. arranquemos por ahí. Estoy de acuerdo parcialmente con el tema de los impuestos. El problema, en términos de promedio Sí. de la sociedad, la Argentina no paga más impuestos que otros países de desarrollo similar. De hecho, estamos, digamos, de la mitad para abajo en el cobro de impuestos. El tema es la pésima distribución de los impuestos. Claro. Acá está totalmente castigada la clase trabajadora, la clase Ujú. media, con una carga impositiva que es agobiante, y Sí, las empresas más grandes y las fortunas más grandes no tendrían en proporción una carga, o sea, el impuesto en Argentina es regresivo. sí. Paga más el que más esfuerzo hace. Con esto no estoy siendo panfletario ni se entiende, ni de super izquierda, digamos, es una Claro. cuestión de distribución inteligente de la carga impositiva, que por supuesto Seguro. le está Ujú. pegando más al que más motoriza la economía, que es el medio. Exacto. Esa, digamos, economía que es la que motoriza, como vos decís, la economía de un país, está prácticamente planchada hace un montón de tiempo, muchos meses. Cada vez se va deteriorando más. Esto evidentemente ha perjudicado totalmente el movimiento económico del país. ¿No se dan cuenta? Los funcionarios son tan inconscientes que siguen con la misma cuestión. No, no es que no se dan cuenta. Acá es bastante complicado para mí moralmente. No es que no se dan cuenta, se busca una recesión literalmente, se Claro, busca una Dios. recesión literalmente, que es lo que estamos viendo ahora, Sí. con la suba de las tasas de los plazos fijos. Se va a anunciar hoy o se va a Ujú. anunciar el lunes. Sí. Ya los plazos fijos en la tasa efectiva anual están en el 96,6%. Una locura. Y es una locura. Y se lo Claro. va a llevar al 107, que es una locura más Peor grande. todavía, claro. Y muy probablemente dentro de 30 o 40 días más nos vayamos al 115 o Ujú. al 100, sí, más o menos al 115, en función de qué. Eso es deliberado para qué. Acompañado con los aumentos de precios, como el brutal anuncio de inflación de esta semana, que es Sí. aún poco menos brutal que el del mes pasado, pero Ujú. brutal igual, o sea, venimos de 7,4 a Oh, 7%, sí. implica dos cosas. La primera es que el Estado Nacional tiene que hacer un ajuste fiscal y tiene que bajar su déficit fiscal. Vos me dirás, Gustavo, ¿cómo con una inflación y con una Mm. recesión van a Lo tener va a hacer. superávit fiscal o van a Mm. reducir su déficit? Te lo Mm. cuento rápidamente. El Estado recauda con el IVA al compás de la inflación, un 7% más en promedio en los últimos 2 meses, pero paga salario con respecto a marzo, con la paritaria. Ujú. Entonces, ese diferencial es lo que se llama impuesto inflacionario, que es lo que va a contribuir a que el Estado reduzca su déficit. Sí. Además, tener el dólar caro va a hacer que las importaciones bajen drásticamente y tener una caída grande de la demanda agregada, porque además con esta inflación y con los salarios atrasados, el poder de compra de los consumidores, como vos, como yo, como la gente que nos está escuchando y mirando en este momento, se va a ver mermado.
Entonces, al tener menos dinero disponible, esa gente va a consumir menos. Y hay una gran parte de todo lo que se produce en Argentina que tiene componentes Claro, importados. por eso Entonces, está planchado la cuestión, viste, de la movilidad y justamente y todos los problemas que hay como para conseguir determinados productos. No Entonces, están, son exactamente. Entonces, inexistentes. meterle ese torniquete al consumo lo que va a hacer es que automáticamente los productos ahora que nos cuestan conseguir, que son importados, ya ni siquiera podamos comprarlos. Claro. Eso es una cuestión de ajuste macroeconómico bastante brutal. Si esto lo ponemos en línea con las declaraciones que hizo Sergio Massa en Estados Unidos diciendo que se comprometía a llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, viste que Chau, te voy cartón contestando lleno. todos los ítems de tu pregunta, ¿no? Te Sí, voy contestando todos sí, los sí, ítems sí, de tu pregunta. perfecto, sí. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se acordó, además con la aprobación del Congreso, de que este año haya un déficit fiscal del 2,5% y que del año que viene sea del 1,9%. Sí. Entonces, el ajuste macroeconómico que estamos viendo de tener atrasados los salarios del Estado, pero sí seguir corriendo, porque la están dejando correr deliberadamente la inflación Sí. hasta al menos fin de año, este torniquete que le estamos poniendo al consumo va a hacer que se empiece a desacelerar la inflación, que la demanda de productos importados sea menor y además están teniendo algunas concesiones con el sector agropecuario para recomponer reservas y estabilizar la macroeconomía. Hasta acá estamos en los principios de este plan de acción de corto plazo que es la estabilización. Sí. Pareciera estar funcionando porque la inflación... O sea, acá el primer indicador de que más o menos está funcionando el plan es que se haya planchado el tipo de cambio. No me sorprende que la inflación haya bajado tampoco y no me sorprendería que baje muy poco el mes que viene por dos motivos. Falta el impacto de las tarifas, Claro. parte del ajuste, y además está planificado que haya esta inflación al menos hasta noviembre para generar este diferencial de impuesto inflacionario que te acabo de describir. ¿Ok? ¿Todo esto Sí. para qué? Para comprar tiempo, porque además, como siguiendo en la línea de tu amplia pregunta, hay una coyuntura internacional que está muy revuelta por el tema de la guerra en Ucrania. Claro. No te olvides que a principios de este año se retiró el 30% y el 50% del gas del mercado mundial se retiró, y ni Arabia Saudita, ni Venezuela, ni nadie repuso esa cantidad de oferta. Eso hizo que los precios de los hidrocarburos y de los alimentos se disparen. Argentina, que tiene abundancia de hidrocarburos y de alimentos, en esta coyuntura internacional, necesitaría porque son temas discutibles, estabilizar la macroeconomía, tener la inversión necesaria para empezar a exportar hidrocarburos el año que viene, recién ahí empezás a tener un plan. La idea de este plan, yo no estoy adentro de la cabeza de Massa, pero como economista no le encuentro otra explicación lógica. A ver. Lo que quieren es estabilizar para recomponer el sector externo y con la exportación de hidrocarburos, o al menos con dejar de importar 2.000 millones de dólares de gas por mes, estabilizar la macroeconomía y empezar a crecer a partir del año que viene, que es electoral. Ahora, ¿cómo hace? Esto que vos decís es muy importante. Es perfecto. Bueno, sería una herramienta, una salida adecuada, ¿no? Pero ¿cómo haces para incentivar a los inversores que vengan o se inviertan en lo que es el desarrollo productivo te doy un caso, Vaca Muerta puntualmente? Bueno, o sea, que eso sería fundamental. Cuando hay realmente un montón de dudas de empresas que ya han invertido, que ya han estado confiando en la Argentina y que fueron traicionadas, según lo que dicen algunos de estos directivos de muchas petroleras o multinacionales, que desconfían totalmente porque dicen en cualquier momento el panquequismo político que hay en la Argentina es muy peligroso, no da credibilidad de la gente. Mirá, en principio está muy buena la pregunta. Acá el efecto es más político que técnico-económico. Ajá. No es casual que Sergio Massa haya ido a Estados Unidos una semana y haya estado reunido, por ejemplo, con la directora del Fondo Monetario Internacional. Se sacó una foto y una declaración diciendo que encuentran en Sergio Massa un socio importante. No es para nada casual ni para nada... Pero viste lo que dijo hoy temprano a la mañana Georgieva, de que realmente la Argentina tiene que adaptarse a un plan que sea creíble. Tiró después que se fue Massa de su oficina y del Fondo Monetario, cambió también, o sea, parece que se copiaron del panquequismo, ¿no? Mira, la visita de Massa en Estados Unidos tuvo 3 fotos muy importantes. Sí. Una con Clever Carone, que es el que a Bataki no le atendió el teléfono ni le abrió la puerta. Pero a Massa sí le dio, le fue a pedir 1.800 millones y le dieron 2.500 o 2.200. Salió ganador, esa un punto a favor de Massa. Está. Ahí, lo que pasa es que ahí lo que tenés es una señal política. Claro, los empresarios americanos miran primero la señal política. Y no es casual que haya pasado primero eso. Sí. Que después haya tenido una foto y una buena declaración de Kristalina Georgieva. Y la figurita más difícil de esa gira era Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, que por orden de Biden dejó la reunión en la que estaba y se fue a ver y a sacar una foto con Massa. Foto que le negó sistemáticamente a Guzmán y
¿ok? No, yo Sí, no estoy sí. hablando ni mal de Guzmán, ni No, sí, de... en su momento no, como que no profesionales, los admitieron colegas, eso, o sea, con todo mi respeto. no quisieron entrar en ese juego. Hoy le conviene a los Estados Unidos, por la pérdida de las relaciones carnales que en algún momento tuvo el expresidente Menem en su momento, recomponer esta cuestión por la grave problemática que hay en la región, teniendo en cuenta lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasa específicamente en Venezuela y esta complejidad que tienen otros países de Latinoamérica en materia económica? Es excelente la pregunta Es tal porque vez de un hecho, salvoconducto que intentó hacer el propio entorno del presidente estadounidense Biden porque se da cuenta del deterioro social y económico que está teniendo el patio trasero? mirá, es excelente la pregunta. Acá y está muy bien como vos lo planteaste en el contexto. En primer lugar, claramente estamos volviendo al esquema de un mundo bipolar o Claro. tripolar. Ya Estados Unidos no es la principal potencia, quedó claro. Ujú. Entre China, Rusia y la India son un montón de gente, tienen un mercado sólido, Claro, robusto y ahí una está. potencia militar que discute literalmente el liderazgo. Ujú. Hoy lo hablamos El- tempranamente esto con el analista internacional Manuel Castro y también justamente llegábamos a esta conclusión, ¿no? De que realmente la situación es muy compleja y hay que descomprimir urgentemente estas cuestiones que son muy sensibles. Bueno, en ese contexto, en ese Ujú. preciso contexto que estábamos comentando recién, Sí. Estados Unidos nota que ante el descuido de la situación, el deterioro de la distribución del ingreso en los últimos 30, 40 años en Latinoamérica, Claro. han ganado mucha presencia los chinos. Claro. De hecho, no es casual que haya habido una reunión con Cristina Fernández de Kirchner y la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, Claro. y una declaración de la misma jefa del comando diciendo nos preocupa la injerencia de China y la penetración de China en lugares de reserva estratégica de hidrocarburos y minerales como por ejemplo Latinoamérica. Ujú. También un poco eso es culpa de los Estados Unidos por descuidar a sus propios aliados regionales. Y bastante está descuidando Europa también. Estados Unidos es una potencia en retroceso en función de que tampoco supo valorar a sus mejores socios o a sus socios más importantes. Claro. De hecho, le está soltando la mano a Europa y recién ahora se está volviendo a fijar en Latinoamérica, porque a ver, antes que, y lo voy a decir así, antes que un mundo gobernado por rusos y chinos, prefiero seguir teniendo un mundo gobernado por Latinoamérica, por estadounidenses, que por lo menos culturalmente me son más afines. Ahora tenemos que entender que Estados Unidos descuidó de manera muy desinteligente a sus Tremenda. principales socios regionales Claro. estratégicos. Y sí. Latinoamérica, Brasil, y además Estados Unidos está cayendo en la cuenta de eso. Perdón, no me voy a meter en el terreno de analista internacional, pero es un tema que tiene todo que ver con esto. Que el avance de las izquierdas en Colombia, la posibilidad concreta de que Lula sea electo presidente en Brasil, la potencia regional, el Ahí tema ya, ahí como que empezó de los la alerta roja, ¿no? La lucecita roja empezó a titilar otra vez, o sea, más lo yo que no está sé si pasando luz en roja, pero Brasil, ¿no? se están dando cuenta que van a tener que Sí, negociar con los claro. gobiernos que son menos afines a ellos Ahí por está. su descuido estratégico. Sí. Ujú. Digamos, descuidaron tanto la región que ahora Mm. la región está empezando a mirar, y ahí Otro, sí yo para tendría otro una luz lado. roja. Sí. Porque vos no te olvides que nombraste recién a Venezuela. Venezuela es el proveedor estratégico de petróleo de la región y está más Claro. del otro lado que de este. Entonces, Exacto. viste, Ujú. quiere decir que descuidaste mucho la tropa, me parece, ¿no? Ajá. Digamos, esta soga que le tira Estados Unidos a Venezuela, por ejemplo, para lograr un nuevo acuerdo con Maduro, un hombre que está tremendamente cuestionado a nivel internacional por un montón de cuestiones, en particular por el sufrimiento y el padecimiento que tiene la misma población venezolana, que ya está haciendo cierta injerencia a los Estados Unidos. ¿Viste lo que pasa justamente en la frontera, justamente con México, donde hubo en las últimas horas también una gran cantidad de refugiados venezolanos que Estados Unidos tuvo que aceptarlo, reacomodarlo, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, bueno, a ver, Hmm. me parece que Estados Unidos, otra vez, el problema con Venezuela económico viene también por el descuido de Estados Unidos con la región. Claro. A ver, el avance de las izquierdas es porque Estados Unidos tomó una política de, de, mm, de optar por otros Desatención. consumidores de petróleo, Claro. porque en definitiva es todo económico. Y Venezuela no era importante en el esquema de los Estados Unidos, preferían no comprarle petróleo y tenerlos, digamos, estrangulados por ese lado, Hmm. hasta que con el conflicto con Rusia sacó el 30-35% del petróleo de la oferta del mundo, y ahora el petróleo es un despelote, porque además no hay mira de que ese 35% de petróleo vuelva al mercado en lo inmediato. Claro, ahí está. Eso es lo que vuelve Hmm. estratégicas. A ver, el tema del gasoducto, que tiene todo que ver con esto, Sí. hasta el año pasado,
porque se le achaca mucho al gobierno de Macri y al gobierno de Alberto Fernández no haberlo hecho. Pero es verdad que hasta fines del año pasado era más barato quemar el gas que hacer el gasoducto por los precios No internacionales. convenía, exacto, sí, o sea, y nadie va a hacer una obra de semejante inversión si no es conveniente. Ahora, este cambio totalmente abrupto en la coyuntura mundial hace que el gasoducto sea fundamental. Menester. Claro. ¿Ok? Y ahí me parece el embricamiento de la situación argentina con la economía internacional. Sí. Es una oportunidad histórica, es una oportunidad histórica. Ahora bien, tal vez hay que ver si realmente lo van a visualizar y no dejar pasar esta oportunidad como sucedió con el tema del momento de mayor crecimiento de la soja, ¿no? Viste que se dejó de lado y se perdió una gran oportunidad. ¿Puede llegar a pasar esto ahora si no hay conciencia de parte del gobierno de instrumentar acciones mucho más rápidas que restablezcan lo que es la parte, digamos, de construcción o de rearmado de Vaca Muerta, por ejemplo, entre otras cosas? Mira, yo veo un paralelo histórico salvando, que te lo voy a, y vos lo vas a notar inmediatamente. A ver. Se habla mucho de la presidencia de Néstor Kirchner, de los superávit gemelos, de la recomposición del crecimiento económico y del real crecimiento del nivel de vida de los argentinos, ¿correcto? Me parece que es casi indiscutible, ni la oposición discute la presidencia de Néstor Kirchner. Claro, él en ese sentido lo tenía claro. Yo cuando hablé un par de oportunidades con Néstor Kirchner en su momento, él hacía siempre referencia a esa cuestión. ¿Se dejó de lado por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó a partir de ese momento de intentar recomponer la productividad nacional? Perdón que te interrumpa, pero a lo que voy es que gran parte del éxito de la gestión de Néstor Kirchner se debió al trabajo sucio hecho por Remel Lenikov. Ajá. ¿Okay? Remel Lenikov es el que llevó adelante la mega devaluación, el que estabilizó la economía y el que puso las condiciones para que, aprovechando una coyuntura internacional favorable, Néstor Kirchner, muy meritoriamente, aproveche de la manera lo más eficiente posible ese crecimiento. Lo olfateó por dónde venía el camino y lo llevó a la práctica. Perfecto. Correcto. Y de ahí después, en más con las presidencias de Cristina Fernández y de Mauricio Macri también, y de Alberto Fernández también, se descuidó el factor de la disciplina fiscal y por un tema con el cual no estoy en desacuerdo, que es la mejor distribución del ingreso. Podemos discutir, yo en mi opinión no estoy completamente de acuerdo con una distribución más igualitaria del ingreso. Podemos discutir las formas, porque eso pudo haber generado expansión de gasto público, inflación y volver a una situación de crisis económica. Me parece que hasta acá estamos más o menos de acuerdo. Sí, pero esos desfasajes, ¿por qué se dieron? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Se puede ser por temas políticos, que se decida voluntariamente tener déficit fiscal en un proceso de inclusión social. Podemos discutir si fue efectivo o no, porque yo en su lugar hubiese promovido más empleo privado, en mi opinión. Claro, pero bueno, eso se desalentó innecesariamente de una manera con una práctica, viste, que no fue buena, no estuvo bien eso, ¿no? Podemos discutir el tema de los planes también. El problema es un poco más profundo, pero no es que yo esté de acuerdo 100% con los planes. Yo tengo un montón de observaciones para hacer con respecto al tema. Un montón. Te lleno una hora de programa si querés, pero no es la intención. El análisis situacional es que ante una situación de inflación muy elevada, porque no te olvides que tenemos, lo paradójico de esta crisis en Argentina es que tenemos números macro relativamente buenos, tenemos crecimiento del producto, tenemos buen nivel de empleo, lo que tenemos es muy bajo nivel de salario. Bueno, eso es lo que llama la atención también, como que ahí está la cosa encerrada, entonces, ¿no? Se produjo un callejón donde aparentemente no se encuentra la salida, pero hay opciones y alternativas que se pueden llevar a la práctica. ¿Por qué no se la está impulsando esa opción? Bueno, ahí va, por eso te digo que yo le pondré unos boletos a este plan de estabilización de Massa, porque otra de las cosas que está pasando también es que Massa quiere bajar el déficit fiscal, pero no necesariamente solo a costa del gasto. Está haciendo acciones concretas también para aumentar la recaudación e ir a buscar a grandes evasores. Y no es casual que quiera cerrar o que tengas abrochado en un 70% un acuerdo fiscal con Estados Unidos, país donde tiene muy buena recepción política, porque también le van a meter un poquito de torniquete en los impuestos, pero no a los que vienen castigados, sino a los que vienen zafando, que son los sectores más de riqueza más concentrada. Eso no lo veo mal. Lamentablemente no le van a bajar los impuestos a los que vienen castigados, que es la clase media o a las pymes. Claro, son los que están teniendo mayor presión. Son los que están pagando menos. ¿Okay? Claro. Y además, por todo esto que te expliqué técnicamente, al reducir el déficit fiscal, está haciendo, salvando la distancia, un paralelo al trabajo sucio que hizo Remel Lenikov para poder aprovechar el año que viene los buenos precios de alimentos y los buenos precios de energía, que justo es lo que tenemos. Ya te adelanto que Estados Unidos avisó
avisó que la cosecha de soja el año que viene va a ser menor, con lo cual también tenemos una buena oportunidad con la soja. Exacto. Nos enfrentamos a 3, 4, 5 años de buenos valores en energía y en alimentos. Cosa que puede ser una oportunidad histórica para Argentina. El problema viene que nuestro frente político es un despelote, disculpame la palabra. Es así, totalmente. Porque la coalición de gobierno es un despelote, pero la coalición opositora es otro despelote. Y a mí me preocupa mucho que no se tenga el pensamiento estratégico lo suficientemente correcto, no importa el partido que sea. Claro. Sino pensando en el país, en el futuro de la gente, de la sociedad. Claro. En los 4 o 5 años que vienen podemos enfilar un modelo que sea más parecido al de Australia, si queremos. ¿Okay? Ahora, ¿está preparada la dirigencia nacional como para hacer un trabajo en conjunto? ¿Vos crees de que esto Mirá, ha concientizado de alguna manera? Hay gente muy preparada, y hay gente que no está tan preparada. Lamentablemente la que no está tan preparada es más popular. Claro. No es un comentario lindo el que te estoy haciendo, sí. Disculpa, pero... No, pero es así, es la realidad. O sea, te agradezco justamente con la transparencia que estamos hablando, porque es justamente lo que necesitas saber. Pero de lado, porque Juntos por el Cambio, parte de la dirigencia más popular de Juntos por el Cambio, para mí tienen un túnel de viento en la cabeza, y del kirchnerismo también. ¿Cómo hacemos para concientizar y producir un cambio? O sea, desde el punto de vista del análisis económico, si la Argentina no revierte estos tremendos errores que viene cometiendo, va a seguir más complicada. Si no aprovecha hasta que podría ser, dicen algunos, la última oportunidad, ¿qué puede pasarnos? ¿Qué nos puede pasar? Y puede que nuestra economía y nuestro modo de vida se vaya pareciendo cada vez más a África que al primer mundo que queremos. Con todo el respeto que me merece África. Y hablo de África por una cuestión de extrema desigualdad del ingreso, de atraso del desarrollo tecnológico, de poblaciones vulnerables muy dañadas y muy vulneradas, que es contra todo lo que creo. Yo creo en un capitalismo justo, con igualdad de oportunidad, con crecimiento. Y otra vez, no hablo de África como un ejemplo desagradable de lo estético, de lo visual. Cada vez hay más emigrantes desde África, quiere decir que ese lugar cada vez se vuelve menos agradable para vivir. Y yo quiero un país muy agradable para vivir, y creo que Argentina tiene todo. Y podemos tener, y lo único que nos falta tener es una economía robusta cuando el mundo civilizado que admiramos se viene a pique, porque a Europa le esperan 5 años de desastre económico, y nosotros no podemos perder ese tren. Esto es equiparable en términos de oportunidad histórica a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que vos decís, que es fundamental y es muy claro, ¿no? Notamos de que hay justamente un sector de la dirigencia que parece que no ha comprendido esto, no ha visualizado, va detrás de los acontecimientos, teniendo en cuenta también, por ejemplo, de que no se está reduciendo el gasto público, ¿no? Que está incidiendo justamente también y afectando directamente a la sociedad en su conjunto. ¿Qué pasa con todas estas cuestiones de la obra pública atrasada? Viste que también hubo algunas denuncias que se están investigando, derivaciones de importantes cifras durante los últimos años de los gobiernos que han antecedido al actual, donde realmente no hay claridad con muchas cosas. Esto necesita reverse urgentemente. Desde el Parlamento, ¿pensás de que se puede llegar a mejorar esta situación para bajar un lineamiento más clarificador a la sociedad? Mira, me parece que es fundamental que resolvamos de una vez por todas el tema de la corrupción estructural argentina, porque me preocupa bastante que se haga un juicio por la causa de vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner y que no se hable con la misma potencia o no se accione con la misma potencia con el tema de las autopistas con el gobierno de Macri. Los dos son desfalcos enormes. Bueno, viste que en las últimas horas avanzó una investigación, ¿no?, al respecto, y se está hablando que ya justamente hay data puntual que tendría que estar resolviéndose legalmente en los próximos días. Pero ¿sabes por qué pasa? Es fundamental eso por varios motivos. En primer lugar, por las cuentas públicas. Punto número 1. Punto número 2. Para romper esa sensación tan común que tenemos gente como vos, como yo, como los que nos están mirando y escuchando en este momento, que pensamos que pagamos los impuestos con mucho esfuerzo para ver que se derivan en ese tipo de cosas. O sea, tiene una acción efectiva inmediata en la caja. Una acción inmediata en la psicología de los ciudadanos que te votaron. Porque si vos ya
nos salvamos definitivamente la duda que tenemos cuando pagamos los impuestos. Pues después discutimos si son altos o son bajos en función de que no tengamos duda que se usan bien. Pero acá no solo queremos que son altos, sino que además queremos que se usan mal. ¿Cómo no vamos a tener una ilusión fiscal, o sea, no evasión, una ilusión fiscal? ¿Cómo no vamos a tener un 40 y 45% de la economía en negro? Mucha gente prefiere no pagar los impuestos porque no solo que le cuesta un montón de dinero que podría consumir, sino que además tiene serias dudas de para qué se usa. Va, claro. Y en tercer lugar, como para que además esa señal sea lo suficientemente clara como para cualquier lugar del mundo, de que invertir en Argentina, que es un país serio, es rentable, y que además que los bonos del Tesoro o los bonos del Estado argentino son confiables porque el Estado argentino es confiable. O sea, tomar las acciones que tenés que tener otra vez. Porque además, ¿cómo viene un inversor internacional el problema de la grieta argentina? La grieta argentina no le sirve a nadie. La grieta argentina es una locura. Yo soy un inversor en Estados Unidos y digo, ok, Juntos por el Cambio dice que hay que pedirle pena de muerte a la vicepresidenta, y alguien va y le gatilla un arma en la cabeza y dice, yo ni loco pongo plata en ese país. Una no me locura importa total. que tengan todo el petróleo del mundo, yo no pongo plata en ese país. O por otro lado, que haya un juicio contra un gobierno, dólar futuro, todo. A ver, acá el problema es que el gobierno de turno se encarga de meterle juicio al gobierno que se fue. Es una locura. Claro. Acordemos 3 o 4 elementos básicos que no se van a discutir, como por ejemplo, me parece bien que el acuerdo con el fondo, que nos va a causar un ajuste bastante complicado, haya sido aprobado por el Congreso, porque el problema con el Fondo Monetario Internacional es que la presidencia de Alberto Fernández, no la voy a defender, es indefendible, y en la gestión económica es indefendible, pero la de Mauricio Macri no fue mucho mejor. O sea que entre Alberto Fernández y Macri tenemos un problema de déficit de deuda de 45.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser que estemos mendigando 2.000 millones de dólares esta semana en Estados Unidos habiendo... Ok, acordemos algún par de cosas. Está bien que el acuerdo con el fondo se acuerde en el Congreso, porque el ajuste, la responsabilidad es de todos los últimos 2 gobiernos. ¿Ok? Ahora, creo que se van dando avances mucho más lentos de lo que a mí me gustaría, pero por ejemplo, ratificar el acuerdo con el fondo. Y me parece que tenemos que exigirle como ciudadanía a cualquiera que sean los candidatos a presidente el año que viene, que sean muy claros cuál va a ser la política exterior en los próximos 5 años, porque es clave. ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo le vamos a vender? ¿Qué condiciones vamos a aceptar y qué condiciones vamos a imponer? Es momento de que como ciudadanía le exijamos a nuestra dirigencia política, en este momento histórico, que sea muy claro en su campaña. Y nada de que hablar del futuro, de que hablé con Pepito y de juntos y que te regalamos la computadora, o sea, ninguna de esas cachivachadas. Ir a la realidad realmente de lo que se tiene que hacer. Vos fijate, claro, ahora vos fijate que están hablando ya del tema del presupuesto del año que viene, ¿no? Que incluye, como se comentó, un blanqueo para el pago de importaciones y la compra de propiedades usadas, ¿no? A ver, si se llega a aprobar el proyecto como está, dicen los que están analizando la cuestión, se podrían exteriorizar dólares no declarados. Algunas pymes, que ya sabemos que están con algunos serios problemas, habían pedido hace tiempo ese mecanismo para paliar lo que son las trabas a importaciones. También, por otro lado, se habían sumado la cuestión de los inmuebles que son usados, no los nuevos, como posibles destinos, algo poco habitual en Argentina. ¿Esto puede de alguna manera generar un recambio económico en el país, facilitar esta movida de cierto dinero que está paralizado, guardado ahí oculto o fuera del país? Mirá, y vamos a ver medidas cada vez, en la medida que no se consiguen los dólares que necesitamos con tanta... Sí. Porque, no nos olvidemos que lo que estamos discutiendo, igual todavía estamos con un serio problema de stock de dólares para reserva. Claro. O sea, se está empezando a solucionar, pero no está de ninguna manera resuelto el tema. A ver, con lo que te conté al principio de la nota, con el tema de cómo va el plan, hay un montón de cosas que pueden salir mal en el medio. Todavía estamos... Ahí está. Por eso ahí está el tema, que es una situación crítica que uno no se sabe para dónde se va a disparar. Porque claro, no hay un organigrama serio tampoco, ¿no? Claro, lo que venimos hablando hasta ahora es para dónde se espera que vayamos. Ahora bien, me parece que todavía no sienten la necesidad de poder aceptar blanqueos de dólares, porque puede ser muy polémico que aparezcan dólares. También hubo una propuesta que le hicieron al secretario de Comercio de comprar, de pagar importaciones con dólares no declarados. Eso es un blanqueo. Por eso. Ahora, ¿ahí no hay un doble mensaje que genera más distorsión de la realidad de lo que pasa? Lo que pasa es que, claro, el blanqueo ese no se va a dar en función de que no sea necesario. Ahora, si hacen falta los dólares, van a tener que salir a buscarlo como sea. Lo que pasa es que me parece que ese blanqueo
es un pésimo ejemplo simbólico para inversores del extranjero y para contribuyentes, si esa es tu pregunta. Como Sí. ejemplo, todos los blanqueos son malísimos. ¿Sí? Es como en El Padrino, ¿viste? Cuando viene Don Corleone y le dice el que te proponga las reuniones, ese es el traidor. Ujú. Y bueno, aparece el sector fugador de dólares diciéndote, bueno, ya que estamos, déjame. Ujú. ¿Viste? Se Ese, puede, pero en el punto hay un montón de intermedios, se puede ujú, arreglar. Si ujú. ya le dieron un dólar diferencial a la soja, a ver, a lo que vamos otra vez, salvando la distancia, olfateo una movida similar a la de Remelenikov Sí. con Lavagna. Ujú. Massa está haciendo un trabajo sucio, Ajá. Massa está haciendo un trabajo Que sucio, pero llegan al año que viene con de alguna actualizada. medida es necesario este trabajo sucio que está haciendo Massa hoy por Y a mi hoy. juicio sí, No queda porque se otra. dejaron ir las variables macroeconómicas Claro. de manera Ajá. muy al borde. Sí, y ahí Me parece que la gestión de Guzmán. la suba de tasas que hay en este momento específicamente, donde el gobierno está buscando frenar o mantener la brecha debajo del 100%. ¿Cómo puede incidir en toda esta movida? ¿Qué puede pasar con el tema justamente del dólar, ¿no? Que es lo que viste siempre tiene como parámetro Mira, gran parte de los lo hablamos hoy a argentinos? la mañana, lo hablamos hoy a la mañana con los chicos, lo que yo dicto cursos, ¿viste? Entonces Ajá. estábamos viendo el tema de, charlando justo eso. ¿Y qué La conclusión movida acá es una sacaron? movida de pinzas. ¿Por qué Ajá. es una movida de pinzas? Porque te aumentan la oferta de dólares con el dólar soja, Sí. facilitan el ingreso de dólares, que por ahora viene funcionando, al menos por este mes, vamos a ver cuánto dura, Ajá. y a su vez con las tasas altas vos le sacás demanda al dólar. Entonces con esa pinza lo Mm. atacás por arriba, lo atacás por abajo, y ahí estás conteniendo la brecha cambiaria con un techo máximo del 100%. Ayer empezaron a subir un poquito los dólares financieros, Sí. y para un mercado que tenga acceso a los mercados financieros, pero el blue quiere meterse en la banda entre 2,90 y 300 y no le alcanza. ¿Por qué? Porque Claro. no hay demanda. ¿Por qué? Porque la gente que compra dólar blue, primero, que ya le sobra mucha menos guita de lo que le ¿Y sobraba el mes sí? pasado y mucha menos de lo que le sobraba hace 2 meses, Ujú. y además tiene la oferta de la tasa de interés elevada. Ujú. Va funcionando y va conteniendo el dólar. Además, con esa baja en el consumo, como baja la importación, porque Argentina, de lo que consume Argentina, gran parte es importada. Entonces, como va a bajar el consumo, van a bajar las importaciones, se te va equilibrando la brecha externa. Mientras vas metiendo dólar al sistema, vas necesitando gastar cada vez menos. Ya viene el verano, con lo cual los buques de gas que se venían pagando no se pagan. Sí. La clave de esto era comprar tiempo y parecen haberlo logrado. Eso Ahora, ¿cuándo va a tomaron ese descomprimir el tiempo? mercado, evidentemente. Esto que vos estás diciendo sabemos que va a descomprimir el mercado. Al ¿Facilitará menos esos acuerdos que logró Massa en las últimas horas, estos días en los Estados Unidos? yo creo que sí. A ver, Ujú. el plan de estabilización parece funcionar bien. En mi opinión, el plan es estabilizar e ingresar al año que Ujú. viene, que es electoral, con una macro estabilizada, Sí. tratando de bajar el gasto público en varios lugares, pero que no se note en lo inmediato. Por ejemplo, parar la obra pública, que no Ujú. van a dejar de hacer la obra pública que ya se empezó. No van a empezar obra nueva este año, pero con eso ya tienen un ahorro fiscal importante. Ajá. Esto que te digo de dejar correr la inflación 3 o 4 meses para otra vez achicar el déficit fiscal, cumplir con el fondo, arrancar el año que viene con la inflación estabilizada, con el tipo de cambio estabilizado y con anuncios positivos de gasoducto, exportaciones y todo eso. O sea que con Objetivo, este dólar, o sea, el famoso dólar, viste que ahora lo titularon como el CEPRO.AR, ¿no? De sí. esta manera, Sergio Massa plantea, o muchos dicen que ha sorprendido, viste, los titulares que salieron en las últimas horas, este nuevo blanqueo para pagar importaciones, ¿no? ¿Va a tener alguna incidencia en lo que es la movilidad del mercado económico interno de la Argentina? Mira, no, Ujú. no creo. No. ¿Cuántas de esas empresas después están dispuestas a hacer un blanqueo para que AFIP le diga pasar a la tormenta? Bueno, ahora explícame de dónde sacaste Claro. los dólares para pagar la importación. Mm. Convengamos que eso es algo, esto se está charlando en las oficinas, los contadores ahora. Sí. Ujú. Pará, bueno, ¿hasta qué punto vamos? Porque el plan económico de Mm. estabilización, esto no es un plan económico, esto es una maniobra de estabilización. Pareciera Sí. estar empezando a funcionar, pero es todo muy incipiente. Yo no tomaría grandes decisiones siendo empresario Ajá. hasta febrero, marzo. Claro. Vamos a ver cómo funciona esto. Si entramos en el año que viene en el escenario que yo creo que quieren lograr y que pareciera que van rumbeados a lograr, la Sí. discusión dentro de 3 meses es otra por completo diferente. Ujú. ¿Se entiende? Claro, porque vos como lo ves, que eso va a tener un cambio totalmente diferenciador al que se venía hablando en estos días. Y el panorama el año que viene va a ser muy diferente porque si esto funciona, si superamos el tema de la disparada Ujú. inflacionaria y la brecha por debajo del 100, ya el año que viene, entrando el año que viene con la inflación estabilizada, con un nivel de empleo más o menos aceptable y con Sí. una buena perspectiva en todo el sector exportador, ya el año que viene, en términos de balanza comercial, debería ser más positivo que negativo,
con lo cual ya terminaríamos el año que viene con más reserva, más al día con los créditos internacionales y con otra percepción del público. Ajá. Y esa otra percepción del público ya te cambia todo, porque si vos no perdiste gran nivel de empleo ni nada, podés pasar rápidamente a un crecimiento más o menos moderado el año que viene, con un crecimiento un poco más efectivo del ingreso y entrar en una parte más parecida al ciclo de Néstor Kirchner, a partir del 2024. Por eso te digo que los 4 o 5 años que vienen son clave. No importa que sea de Juntos por el Cambio o que sea de Cambiemos. Importa que entienda que hay que aprovechar esta estabilización, que va a ser muy dolorosa, para aprovechar la coyuntura internacional favorable en los próximos 5 años. Claro. Para finalizar, a ver, analicemos la diaria, lo que ve y pasa en la mente, en la realidad de la gente, ¿no? Que inclusive fue avalado de alguna manera en el informe conocido en las últimas horas, dado a conocer por la Universidad Católica Argentina, donde habla de esta tremenda incertidumbre económica que se dio por lo menos el mes pasado, pero ahora en el mes de la primavera continúa con niveles muy extremos, ¿no? ¿Cómo puede incidir esto? Porque fíjate que la preocupación por la economía alcanzó prácticamente un 60% en el mes de agosto, según el informe que presenta la UCA, uno de los organismos que tal vez es más creíble dentro del ámbito nacional. También plantean, digamos, que la cifra está representando una baja respecto al mes anterior de julio, ¿no? Pero siguen niveles muy altos. ¿Se podrá recomponer esa situación con este preacuerdo generado en los últimos días? Sí. ¿Lo va a estabilizar económicamente al país? Los buenos resultados por ahí de las fotos de lo que vos hablabas hace un rato. Claro, más que empecemos a notar también, empecemos a reconocer que el dólar blue se estabilizó bastante, está pasando a ocupar cada vez menos espacio en las agendas de los diarios. Y una vez que empieza a desacelerarse la inflación, que por supuesto una cifra del 7% se pone en título catástrofe, pero en la medida que se desacelere la inflación, el tipo de cambio, ya la perspectiva del público va a cambiar. Y reíte de lo que te voy a decir. A ver, hace falta reírnos. A ver, sonreamos. Lo que pasa en noviembre, diciembre, guiño, guiño, es muy importante para el humor social también. Bueno, ojalá que sí sea. Seamos optimistas, ¿eh? No nos queda otra. Seamos optimistas en todo. Gracias, no quiero ilusionar mucho a la gente, pero quiero que recuerden que en términos macroeconómicos tuvimos un despelote muy parecido a este en el año 1986 y todos sabemos lo que pasó en la cancha de fútbol ese año. Sí, bueno, que haya optimista, que bienvenido sea. Un gran abrazo, gracias Gustavo, hablamos en cualquier momento. A todos. Muy gentil. Un abrazo grande. El licenciado Gustavo Saraceni, economista, un poco haciendo una evaluación. Ustedes vieron que tocamos varios temas, ¿no? En los cuales intentamos llevar la mayor claridad posible para ver las opciones y alternativas que tiene el país. Son interesantes. Esperemos de que, bueno, haya concientización y que se puedan implementar de una manera razonable. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.